y escribe sus famosos 14 puntos, ¿sí? En el cual un poco va a definir lo que va a ser esta primera posguerra y el nuevo orden mundial que debe instaurarse. A partir de esos 14 puntos, muchos intelectuales de América Latina se van a ver tentados a acercarse temporalmente a la política norteamericana, tanto y en cuanto dentro de los 14 puntos se expresaban ideas sobre los ideales nuevos y los ideales viejos, que es un poco la clave desde la cual Ingenieros había empezado su reflexión desde el hombre mediocre. Sin embargo, va a ser muy breve realmente este momento de encuentro. En este momento de 1918-20, diríamos, y este microperíodo, Ingenieros va también a tener un otro gran encuentro, o reencuentro, podríamos decir, a partir de lo que vimos del joven Ingenieros, y es la Revolución Rusa. Obviamente va a tener una fuerte repercusión en América Latina y en la intelectualidad de América Latina. Muchos intelectuales no es que vayan a ascribirse de manera total a la revolución, ¿sí? Pero sí van a aplaudir permanentemente la renovación social que van a asociar con esta revolución como un cambio verdadero, como ellos llaman, como las ideas maximalistas, es decir, estas ideas llevadas al máximo, esta posibilidad de pensar que aquello que era irrealizable, aquel cambio social que era irrealizable, sí es posible. Esto va a llevar a que Ingenieros haga una serie de conferencias. Una de ellas va a ser muy famosa, ¿sí? Sobre todo muy famosa entre los jóvenes estudiantes reformistas. En esta conferencia va a hablar sobre estas ideas maximalistas, sobre el poder de la revolución, en realidad, de la revolución como una renovación de ideas. Y subrayo esta palabra porque no por casualidad, renovación va a ser el nombre que pone Ingenieros a la revista que va a lanzar pocos años después y que después se va a convertir en el órgano oficial de la Unión Latinoamericana. Es una renovación de las ideas, no es una transformación, no hay que matar del todo, hay que renovar. Es una nueva mirada de los procesos sociales. Estas ideas obviamente van a influir en la generación de 1918, la cual ya estaba evidentemente politizada, es decir, las conferencias estudiantiles ya existían en América Latina, en Argentina en particular, justamente para 1910, si mal no me acuerdo, en la que está Sánchez Viamonte, ya es un movimiento estudiantil, ya es una conferencia estudiantil que está pregonando por un cambio y que además le está demostrando al Estado que es un nuevo actor social, al cual tiene que tener en cuenta y con el cual tiene que dialogar. No puede simplemente tratarlos como jóvenes imberbes que están ahí, sino que tiene que negociar de alguna manera su política educativa dentro y fuera de las aulas. Como verán en esta imagen, este es uno de los famosos ideólogos de la Reforma, que es Deodoro Roca, que tampoco era un jovencito, ya se había titulado para ese entonces. Sin embargo, al igual que Ingenieros, va a aplaudir la Reforma y va a ser un ideólogo, va a escribir parte de sus textos. Y en este movimiento estudiantil es donde se van a observar los componentes ideológicos de una etapa que podemos llamar de nacionalismo latinoamericano. ¿Qué es lo que señala este nacionalismo latinoamericano? Por una parte empieza a declararse una franca y abierta crítica social que ya no es solapada, que ya no es tenue, en la cual se señala claramente los límites que alcanzó el Estado. Estas naciones inconclusas que habían empezado a prefigurarse en 1910 con los centenarios. Hay otro elemento que es muy interesante del proceso de reforma, y es que estos jóvenes afirman su participación política desde una postura no partidaria. Es decir, deciden voluntariamente y decididamente no adscribirse
a los partidos de izquierda del momento, sino que van a actuar fuera de los límites, así literalmente lo plantean ellos, fuera de los límites, como si fueran grandes paredes que en vez de ayudarles los acechan, de los partidos. Y van a hacer de esta política una política que va a tener dos grandes ejes. Uno de ellos es un eje que tiene que ver con lo interno, con esta modificación de las jerarquías dentro de la universidad, de todo lo que implica el claustro universitario, ¿sí? Hay todo un cuestionamiento y una transformación de cómo debe ser la enseñanza, ¿sí? Y cómo deben ser, sobre todo, los maestros que deben estar en ese lugar. Y hay otro eje que va a cruzar todos los discursos de los reformistas que tiene que ver con la identidad y con la unión latinoamericana. Esta es una imagen de los estudiantes cuando toman la Facultad de Derecho, ¿sí? En Córdoba, que son imágenes muy representativas, ¿sí? Momentos antes de que la policía empiece a agarrar a algunos y se los lleve. Y de todas estas, tal vez la imagen que más ha circulado, que es la imagen de cuando llegan al techo, se posicionan completamente de la Universidad de Córdoba, llegan al techo e izan la bandera. No es casualidad entonces, ¿sí?, que para 1921 se reúnan en la Ciudad de México, a instancias de José Vasconcelos, que ya para este entonces ya es secretario de Educación Pública y ya había sido rector de la Universidad Nacional, se reúnan en un macrocongreso los presidentes de las federaciones estudiantiles de Perú, Argentina y Chile, con figuras que van a ser de gran talla para cada uno de estos movimientos, como va a ser Aya de la Torre, Gabriel del Mazo en el caso de Argentina y Alfredo de María, y que estos se propongan realizar una propaganda activa por todos los medios posibles para hacer efectivo el ideal americano. Nótese aquí que cuando ellos hablan del ideal americano, no es el ideal norteamericano, ¿sí? Hay un juego de palabras en torno al discurso reformista en el cual se reapropian de la palabra de América, discutiendo con Estados Unidos el hecho de que ellos sean los únicos que pueden nombrarse como americanos, ¿sí? Por eso es que en la Gaceta Universitaria, donde se van a exponer ampliamente las ideas reformistas, va a ser muy común encontrar las palabras, obviamente la juventud va a empezar a ser una palabra muy frecuente, pero también esta otra representación que es de estas geografías imaginarias que empiezan a crear los intelectuales de la década del 20, que es que Sudamérica es un continente que empieza desde el Río Bravo, es decir, incluyen a México dentro de Sudamérica y termina en el Estrecho de Magallanes. De alguna manera invierten el orden. Si sienten que Estados Unidos no los conoce, si sienten que Estados Unidos no los integra, ellos excluyen imaginaria y realmente de alguna manera en esta nueva geografía a la cual van a llamar América Latina y por la cual van a tener que luchar. Cabe recordar aquí que aunque este pensamiento latinoamericanista empieza a asociarse casi de manera indiscutible con las críticas al imperio y que este imperio está, en el caso de América Latina, asociado casi con exclusividad a Estados Unidos, pese a que Inglaterra también sigue manteniendo una fuerte presencia imperialista en algunos países, sobre todo en el caso de Argentina, por ejemplo. Sin embargo, esta presencia, cuando hablamos de antiimperialismo latinoamericano, es fundamentalmente anti-yanqui, ¿sí?, como le llaman de manera despectiva al norteamericano. Para que esto sea posible en la década de los 20, hay que hacer toda una serie de maniobras conceptuales para que no entren en contradicción
ideas que antes habían sido plasmadas por los intelectuales. Ustedes recordarán que en el siglo XIX Estados Unidos era un modelo a seguir. Era la única nación de América que había logrado el progreso material, era la nación más civilizada. Sarmiento llevó hasta maestras norteamericanas para crear la educación. Bueno, de todo, maestros, árboles, ya no sabían qué traer. Es decir, es el modelo, ¿sí? ¿Cómo hacen para de un modelo en el cual es positivo pasarlo a un modelo que es negativo? Es decir, que es alguien que estorba al progreso de América Latina y que es necesario superar a través de una búsqueda de la identidad latinoamericana para poder encontrar una solución al conflicto, a ese atolladero en el cual evidentemente estaba América Latina. De alguna manera se va a retomar entonces este sentimiento, ¿sí?, anti-norteamericano, que va a ser expresado, como ya había mencionado, en la Oda a Roosevelt de Rubén Darío, y también los textos, obviamente, de José Martí en Nuestra América. No es por casualidad entonces, ¿sí?, que a medida que Estados Unidos realiza una serie de maniobras, ¿sí?, intervencionistas en la región del Caribe fundamentalmente, y en México, con el tema de la invasión del puerto de Veracruz, ¿sí?, que este rechazo público a el intervencionismo norteamericano se va a asociar con el antiimperialismo como una corriente de pensamiento. Durante la década de 1920, entonces, lo que vamos a ver es como un estallido, es decir, hay un boom, por decirlo de alguna manera, de esta corriente de pensamiento, y lo podemos observar a través de la cantidad de textos que empiezan a escribirse y a publicarse en estos países y fuera de ellos, sobre todo en Madrid. Madrid va a ser un lugar donde se van a publicar muchos textos antiimperialistas de latinoamericanos de la década de 1920. Tenemos, por ejemplo, por mencionar algunos, El mito de Monroe, escrito en 1916 por Carlos Pereira, que es un intelectual un poco extraño en el caso mexicano porque también es diplomático, tiene una relación muy conflictiva con los presidentes en la Revolución Mexicana. Isidro Fabela, que es otro mexicano que también va a cumplir, es intelectual, pero también va a cumplir funciones diplomáticas, que va a escribir un texto que se llama Estados Unidos contra la libertad. Máximo Soto Hall, que va a escribir Nicaragua y el antiimperialismo norteamericano en 1928. El español Luis Araquistain, que va a escribir El peligro yanqui y la agonía antillana en 1920 y 1928 respectivamente. Acá voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con esta pugna de conceptos y de representaciones. No es casualidad que un español se incluya dentro de estos textos antiimperialistas de la década de 1920. Es decir, en el momento en que América Latina se enfrenta, por decirlo de alguna manera, conceptualmente o discursivamente a los Estados Unidos, tiene que acercarse o tiene un brevísimo retorno de acercamiento hacia España. El texto de Alberto Giraldo, de Yanquilandia Bárbara, si se fijan otra vez la presencia de este ícono que es la barbarie y la civilización, solo que ahora invertido, ¿sí?, poniendo al otro que te excluyó en el lugar del excluido a través de la denigración de ser un bárbaro. El de Manuel Seoane, el peruano, La garra yanqui, en 1930, y el de Alfredo Palacios, que es Nuestra América y el imperialismo, en 1930 también.